Cierren sus cinturones y empezamos. Esta computadora. ¿Qué va a hacer? Así es la vida. Bueno, ¿prefieren así? ¿Ustedes prefieren así? Sí. Bueno, ok. Su cámara prendí, mi micrófono apagado. ¿Mi micrófono está apagado? ¿No? Mi micrófono no está apagado. ¿Está apagado el micrófono? ¿Me escuchan? Sí, sí escucho. Sí, Rap, perfecto, se le ve y se le escucha muy bien. Bueno, muchachos queridos, vamos ahora a hablar de un tema que tiene que ver con la sección semanal de esta semana y voy a tratar de ir por la explicación del presidente y el fundador de Brit Olam, el rabino Uri Sharkey, que como siempre, porque yo hace 35 años que estoy estudiando Torah, más todavía, les juro que cada vez que lo escucho, de repente me trae una cosa novedosa que me queda así se me baja la mandíbula así, ¿cómo no lo pensé antes yo? Y ahí es una clase de humildad, porque uno dice, si en un minuto te daba de repente una cosa que nunca pensaste y de repente, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces quiero hablar de algo que por ahí ustedes en Latinoamérica no le es tan urgente, pero en Europa sí es urgente. Y en general es urgente. Entender al Islam. Entender al Islam. ¿Dónde está tratado la forma árabe, no islámica, árabe, de entender las cosas? Están en la sección semanal que se leyó esta semana. ¿Y cuál es con los problemas del Islam y cómo se soluciona? ¿Y por qué eso que tiene que ver con Israel? Es decir, ¿en qué el pueblo de Israel puede ayudar al Islam a dar el aporte que tiene que dar, que puede dar a toda la humanidad? Bueno, para entender eso, me estiro las piernas porque se le ocurrió la gran idea en el templo de ir a jugar al fútbol. Ya no estamos para no estamos para estas cosas, nosotros para arquero como mucho, pero me dieron la pelota y como buen argentino estúpido que soy, entonces decidí volver a mi juventud y correr la coneja y ya no estamos para esta edad, pero no importa. Bueno, ok, tengo todas las piernas, se me duele, no importa, seguimos. Vemos en la parashá, primero antes, hay dos cosas que están unidas pero no están unidas del todo, que es la cultura árabe y el Islam. El Islam tiene que ver con la cultura árabe, sale de ella. La fuente del Islam es árabe, pero el Islam no es nacional. Es decir, el Islam uno puede ser hindú y musulmán. El país islámico más grande del mundo es Indonesia, con 130 millones de musulmanes. Uno puede ser chino, musulmán, que son los que están seguidos hoy en día por el gobierno chino. Este ruido. ¿Es el mío? No sé. Bueno, como sea, uno puede ser persa, árabe. Irán es un país musulmán, pero no es un país árabe. Hay una minoría árabe en Irán que fue conquistada por los persas y se vive ahí. Y el país es persa. La raza de los iranes son raza indo-aria, como los alemanes, como los hindúes blancos. Si no tienes una raza árabe semita. Y hay de todos lados. En Argentina mismo, mi país donde nací, hay más o menos 1 millón de musulmanes. 1 millón de musulmanes. No se los ve porque no son practicantes, son muy laicos, pero no hay ninguna mezquita en Argentina que yo conozca. No creo que haya. El único musulmán que, es decir, están en todos lados, en comercio y demás, hay un musulmán que se tuvo que ser católico para ser presidente. Carlos Menem era musulmán, nació musulmán, y en Argentina uno no puede ser presidente si no es católico apostólico romano. Entonces, cuando era diputado, se convirtió al cristianismo para poder ser presidente. Como sea, es un prólogo, es decir, el Islam sale del arabismo, pero no es exactamente lo mismo. ¿Ok? Es muy importante saber que sale porque tiene que ver con la sección semanal y con el hijo de Abraham, con Ismael.
Vamos a ver. Abraham y Sara eran de raza semita. Dios le dijo a Abraham que iba a recibir como herencia todas las tierras de que hoy en día es, que en ese tiempo era Canaán y demás, vamos a decir, la tierra de Israel y ciertas partes del Líbano y Siria y demás. ¿Ok? Lo que hoy en día es Líbano y parte de Irak. Ese es el asunto. Señora Yolanda, que no se le caiga el ventilador, ¿eh? No, yo no Perdón. puedo debajo de un ventilador de dos vueltas. Me da una película que se cae arriba de uno y lo mata. De ahí nunca dormí en un ventilador. Una vez fui de vacaciones con mi esposo a un lugar y había ahí un ventilador y dormí en el piso. Me llevé al colchón al piso y me dormí ahí. Yo no duermo bajo un ventilador en mi vida. Como sea, volvemos. Dejen el ventilador de costado. El señor Ismael, ¿cómo entra en la historia? ¿Cómo es el asunto? Es así. Sara era infértil. Pero Dios le ofreció, le dijo a Abraham que su simiente iba a heredar lo que iba a heredar. Y no nada más, era que su simiente iba a llevar la voz de Dios a todo el mundo, iba a cambiar el mundo. Ahora, ¿cuál es la ley que se usaba en Canaán antes de la entrega de la Torá? En todo el Medio Oriente. Hay dos tipos de leyes, muy parecidas. La más conocida, el Código de Hammurabi, que fue escrito en la época de Abraham. El Código de Hammurabi fue escrito en la Código de Hammurabi en Babilonia, en las tribus babilonias de ese entonces. Y el Código de Nuzi. Hay uno que está tocando el teléfono, si puede apagar el micrófono para que no nos... Hay cosas que son muy parecidas a lo que está escrito en el Código de Hammurabi. ¿Ok? Y no hay ningún problema. Es decir, la Torah no copió de eso. Sino como explica el Rav Kook, el hombre, el ser humano, por el solo hecho de tener alma, llega a conclusiones que por ahí son parecidas a las conclusiones de Dios, cómo manejar el mundo. Pero no es que Dios dijo, wow, qué buena idea que tuvo este babilónico, este Hammurabi. Buen tipo, la verdad se le ocurrió una muy buena idea. Pero hay totalmente aberraciones en el Código de Hammurabi. Por ejemplo, una aberración. Si yo mato el hijo de uno, ¿cuál es el castigo si me pescan? Si me condenan. Matar a mi hijo. Seguro. Que sienta el sufrimiento. Pero si el hijo que hizo, mi hijo que hizo, nada, pero es tu hijo. Entonces, al ser tu hijo, queremos que sientas el sufrimiento de un padre sin tener el hijo. Te vamos a mostrar. Estupidez total. Cuando la Torá, como la Torá dijo, no van a morir los hijos por los pecados de los padres, ¿no? ¿Qué tienen que ver? El padre pecó, el padre que se ha castigado. Pero no importa, el Código de Hammurabi y el Código de Nuzi, los dos dicen que está escrito específicamente una cosa muy interesante. Dice así, de que vamos a decir de que una persona no tiene familia, una pareja no tiene familia. Entonces está escrito así, de que el hombre de la familia puede, con el aceptamiento de su esposa, casarse, es decir, tener relaciones con la sirvienta, es decir, aprobado y aceptado por la esposa. Y si la sirvienta tiene familia, el hijo de la sirvienta pasa a ser el heredero de iure, por derecho, de toda la herencia del padre. Eso es que está escrito. Entonces, cuando Agar misma, no es que Abraham le pidió tener familia con Agar, Sara misma le dijo a Abraham, mira, la verdad, no tengo familia. Ya estamos bastante ancianos, no tuve tu familia y no te vas a quedar sin simiente. Te ofrezco que te cases, que tomes como concubina a mi sirvienta. ¿Para qué lo hizo? Para que, como está escrito en la ley de Hammurabi, en la ley de Nuzi, de que el hijo, si sale, va a ser tu heredero. Es decir, el heredero de nosotros dos. Vas a ser como nuestros hijajos. Un hijo tuyo que pasa a ser el heredero.
El asunto es que, y eso es la condición, con eso, ¿Abraham estaba contento de que le ofrecieron eso? Sí. ¿Por qué? Primero, porque no está escrito de que no. Entonces, ¿por qué hacerlo malo? Segundo, porque al final sí tuvo relaciones con ella y familia. Tercero, porque Agar tiene algo muy importante. Agar no es una sirvienta común. Agar es una sirvienta que viene de Egipto. Hay que entender. Egipto es la potencia, la nación más adelantada, la cultura más adelantada. Entonces Abraham dijo así, yo tengo la profecía, yo tengo el derecho de Dios, yo tengo el mensaje divino. Si mi hijo, que va a salir de esta sirvienta, va a tener también la profecía mía, también la voz de Dios, también el mensaje de Dios, y aparte, por el solo hecho de ser 50% Egipto, va a tener posibilidad de influenciar directamente al país de origen de la madre, es decir, a la potencia mundial, a la cultura mundial. Entonces puede ser un gran negocio, es decir, ¿qué es un negocio? Un negocio de dinero, un negocio de almas, puede llegar a salvar y a cambiar la potencia cultural y económica de toda esa época, en ese lugar. Entonces, Abraham yo pienso que estaba bastante contento con la idea de Sara. Ahora tuvo familia. ¿Qué está escrito ahí en el versículo? Dice de que cuando se puso el embarazo, empezó ¿cómo se dice? A faltar el respeto y a despreciar de manera muy exteriorar el desprecio a Sara. Dice esto, ¿sabes por qué? Porque dijo, sí, tú viviste con él años, no tuviste familia, y yo recién soy concubina de él, y ya entré en familia. Quiere decir que yo soy más santa que tú, y tú no sirves para nada. ¿Ok? Es decir, hay acá una especie de rebelión, una especie de sentirse más que Sara. Sara le dice, le reprocha a Abraham, te di a mi sirviente en tus manos y después ¿qué? Y ella me desprecia. ¿Por qué no te metes? Y Abraham no se quiere meter. Pero dijo, haz lo que quieras. Y ahí pecó Sara. ¿En qué pecó? La empezó a volver loca. Empezó a torturar, no torturarla físicamente, sino a pedirle cosas que no tenía que haberle pedido y empezar a volver loca para que duerma menos, para que coma menos, para que esto, para el otro. Como una persona que tiene una sirviente la vuelve loca con un montón de pedidos que no tiene que pedirle. Ella se escapa. Se escapa. En el desierto encuentra un ángel. Entonces le dice, ¿qué pasa, Agar? Entonces dice así. El ángel, ¿cómo le dice? Agar, sirvienta de Sara. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Hay que ver específicamente qué es lo que le dice el ángel. Agar, sirvienta de Sara. ¿De dónde vas? ¿A dónde vienes? Eso es muy importante. Es decir, el malaj, el ángel sabía quién era esa persona. Pero ¿cómo la llama? Sirvienta de Sara. Tú eres la sirvienta de Sara. ¿De dónde vas? ¿A dónde vienes? ¿Por qué es importante saber de dónde vas a dónde vienes? Porque una persona que no sabe dónde va, nunca sabe dónde viene. Nunca sabe dónde va, dónde ir. Nosotros estamos en el presente sabiendo cuál es nuestro pasado. Y una persona que está en el presente sin saber cuál es su pasado, o renegando su pasado, o desconectándose de su pasado, nunca va a llegar donde tiene que llegar. Nunca. Por eso dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Si tú sabes de dónde vienes, vas a tener un dónde llegar. Eso es lo que preguntó el ángel. El ángel enseguida la puso en su lugar. Tú eres la sirvienta de Agar. ¿Y dónde vas? ¿De dónde vienes y dónde vas? Entonces Agar le dice, de mi pene Sarai, Givertí, Anoji Boraj. Por Sarai, mi patrona, de Sarai, mi patrona, yo me escapo. ¿Ok? Es decir, el ángel quería escuchar
que no solo él le dice que es sirvienta de Agar, es sirvienta de Sarai, sino que ella reconoce que es la sirvienta. Y Sarai ya es decir, Agar ya se fue, no es más sirvienta de ella. Pero enseguida el ángel la puso en el lugar. Tú eres la sirvienta. Y ella reconoció. Y no dice ahí que me escapo de Sarai. Me escapo de la faz de Sarai. Mi penei es faz, la cara de ella. ¿Por qué? Ella no se escapó de Sarai. No se escapó de la presencia de Sarai. Se escapó de lo que simboliza Sarai. Y esa es la cara de Sarai. No es la cara física, sino la cara cultural. ¿Qué es lo que representa Sarai? De eso me escapo. Entonces dice el ángel así. Mira Sarai, mira Agar, que sos, otra vez le dijo, sirvienta de Sarai. Vuelve a tu patrona y está bajo ella. Y si vuelves y si aceptas tu nivel como sirviente, sino que estás bajo el nivel de Sarai, tu hijo va a ser lo que se llama Pere Adam. Pere Adam. La palabra Pere Adam es un problema en hebreo. El 99, ¿qué significa Pere Adam? La traducción literal en todas las Biblias en español, ¿qué es lo que dice? Un hombre salvaje. ¿No? Porque la palabra Pere en hebreo significa salvaje. ¿No? Como National Geographic Wild. Wild es salvaje. ¿Sí? Indomable. ¿Ok? Pero en la palabra, en la Biblia, la palabra Pere es otra cosa. La palabra Pere significa asno salvaje. Asno salvaje. Hay en la naturaleza hasta el día de hoy, también en Israel, en el sur, asnos salvajes. Son indomables, indomesticables, viven en un macho con varias hembras y están por lo general en desiertos y viven ahí. ¿Ok? Hay en el Medio Oriente muchos lugares. Eso se llama en hebreo, en la Biblia, se llama Pere. Entonces, ¿qué es lo que dice? Va a ser una especie de asno salvaje y hombre. ¿Cómo? Pere, Adam. Adam, hombre, Pere, asno salvaje. ¿Cómo entran los dos juntos? Lo que quiere decir es que, ¿por qué el burro ese o asno no es domesticable? Porque quiere libertad. Es decir, el asno ese no se le puede poner, no se lo puede domar, no se lo puede montar, no se puede hacer nada con él. Tiene una fuerza enorme. Pero él lo hace porque él quiere la libertad. Quiere libertad. Entonces, el árabe en base es una persona, un ser humano, que salió de Ismael, que tiene por un lado su nombre, por otro lado es una persona indomable. Y quiere la libertad. Por eso es indomable. Tiene mucha fuerza, mucho poder, pero no acepta. Por eso salió de Sara. Por lo mismo salió de Sara. No. Ella salió de Sara porque Sara se comportó mal con ella. ¿Ok? Si para Sara se comportaba bien, no sería. Ahora, ¿qué es lo que le dice el ángel? Si tú vuelves a estar con Sara, tu hijo va a fundar un gran pueblo. Van a salir de él 12 tribus que van a tener reyes. Y va a conquistar lo que quiera. Y va a esparcirse. Y va a tener mucha fuerza y demás y demás. Es una gran bendición. Y así fue. Pero ¿cuál es la condición que le dice el ángel? Únicamente si aceptas que tú estás bajo la tutela de Abraham y Sarai. Únicamente. Esa es la condición. Ahora, ¿qué pasa? Según el código de Hammurabi y de Nuzzi también, este hijo de Abraham, que se llamaba Ismael, que Abraham lo quería mucho, a Ismael. Sí, ¿cuándo hereda? Cuando la esposa oficial del padre no tiene familia. Es decir, mientras Sara no tenga familia, es el heredero. Pero si de perrísima casualidad y por un milagro
Sara a los 99 años a los 89 años tiene familia. Y sale un bebé. ¿Quién pasa a ser el heredero? El bebé. Es decir, vuelve la herencia a pasar a ser de la patrona. De patrona y el esposa. ¿Ok? Así está escrito en la ley. Por eso en la Biblia hay muchas veces que Abraham habla con este y este habla con el otro y Sarai con Agar y este. Hay muchos hablan. Hay dos personas que no hablan. ¿Quién? Ismael no habla nunca con Isaac. ¿Por qué? Porque al hablar, incluido para decirle yo te odio, tú me robaste la herencia, insultarlo, es aceptar que existe. Es decir, al yo hablar con algún otro, quiere decir que existe, que el otro existe. Si yo no le hablo al otro, no existe. No lo conozco, no quiero conocerlo. No existe. Por eso Ismael trata de obviar la presencia de Isaac. No le habla. No existe, no hay ningún diálogo entre ellos. Porque el diálogo, aunque sea diálogo negativo, es, estoy dando una presencia al otro. Él existe, por eso discuto con él. Y esa es una base fundamental de la cultura árabe en general y islámica después. Un ejemplo. Cuando después de la rebelión, en el año 58, algo así, en Argelia, se fueron los franceses. Se escaparon dejaron a Argelia y se fueron a Francia. El primer presidente de Argelia era un tal Mohamed Belele, algo así. Ahmad Belele. Él fue presidente, después, como tienen la buena costumbre los árabes, le hicieron una rebelión y lo bajaron y lo pusieron en la cárcel 20 años. Árabes. A los 20 años salió de la cárcel y un periodista americano le hace un reportaje de los 20 años de la cárcel, de muchos temas, cómo ve Argelia y demás, cómo ve el norte de África. Entonces le dice este Ahmed, mira, si los árabes alguna vez pueden llegar a fabricar una bomba atómica, lo primero que hay que hacer es tirarla contra Israel. Es decir, le preguntó cuál es su posición frente al Estado de Israel y el éxito que tiene. Dice, mira, la verdad, este reportaje fue más o menos al principio de los 80. Entonces, si los árabes llegan alguna vez a conseguir una bomba atómica, hay que tirarla encima de Israel y exterminarlos. Ese periodista, usted está loco. Usted no entiende de que si tira una bomba atómica se arma la Tercera Guerra Mundial. Entonces le dijo algo muy importante. Mire, señor periodista, le explico algo, usted no entiende. Para nosotros, los árabes, la negación del prójimo es parte fundamental de nuestra identidad. Escuchen bien. Al yo negar el otro, ahí me estoy identificando a mí. Si mientras el otro exista, tengo un problema con mi identificación. ¿Qué soy yo? Al exterminar al otro, al dominar, que el otro deja de existir, yo digo, bueno, yo soy. Si parte de mi ser es que no haya otro. Muy simple. Es parte de la cultura árabe. Por eso Isaac nunca le habla Ismael nunca le habla a Isaac. Porque está negando su existencia. Muy simple. No existe. Ahora Ismael, al final de sus días, retornó a Dios. Retornó a aceptar que Isaac es el heredero. ¿Cómo lo sé? Porque está escrito en la Torah, de que cuando murió Abraham, lo enterraron Isaac de Ismael Beno. Isaac y el hijo Ismael. Es decir, primero Isaac y después Ismael. Se puso a Isaac, que es más joven que él, como primero, que es el que iba a velar y a despedirse de su padre. Y después él. ¿Entendido? Ahora, dejamos todo este asunto de explicaciones de la sección semanal y volvemos más o menos a nuestros días. Los árabes tienen dos épocas. La época que no tenían que ver con el Islam
cuando dice el Midrash que Sarah veo los juegos de Yitzhak. Sí, dice la palabra Metzahek, y Metzahek puede ser o idolatría, o asesinato, o relaciones sexuales prohibidas. Seguimos. Ahora, cuando dijimos que el Islam salió de la cultura árabe. Los árabes tienen dos etapas. La etapa anterior al Islam, se llamaba Jahiliya, que es el lugar oscuro, que eran totalmente, pero totalmente idólatras, y totalmente asesinos, y totalmente todos los peores pecados lo hacían. Desastres. Estamos hablando de enterrar a niñas. Es decir, hace falta una niña para que cocine y los demás varones. Y sale la segunda niña, la tercera niña, ¿qué hacemos? La segunda, bueno. La tercera, la matamos. Enterraban a niñas, porque no sirve para nada. Seguimos. Llegó el señor Muhammad. El señor Muhammad, ¿fue profeta o no fue profeta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue o no fue? No fue. Bueno, en el judaísmo hay una discusión si es profeta o no. Teóricamente no. Pero Maimónides no lo descarta. Maimónides dice en una de las cartas de él, nosotros no creemos en Muhammad no porque no es judío. No. El que dice eso es un estúpido. No es por el solo hecho de no nacer judío, no puede ser profeta. No. Más todavía. En una carta que manda a la comunidad de Yemen, el Rambam alaba y ensalza y respeta mucho al rabino ahí y dice que leyó los libros de su padre. Su padre se llamaba Rabbi Neta'en Ben Fayumi, un escritor, un erudito en Yemen, que él en uno de sus libros, en uno de sus libros muy grandes de filosofía, ahí dice, hay prueba de que Muhammad puede ser que sea así, de hecho profeta, y que Muhammad lo trae como 15 pruebas de que Muhammad nunca en su vida pensó anular la Torah. Él dijo, yo tomo la Torah, tomo parte del Evangelio, es decir, el Corán está escrito así. 90% tiene que ver con cosas que están escritas en el Talmud, en Midrash, acá, allá y demás. 5% Evangelio y 5% totalmente estupideces. Totalmente estupideces. ¿Ok? Ese es el Corán. Para que piensen, ahí está el Corán científico que trae todas las cosas anteriores al Corán, de donde sacó, y está, el 90% en serio son cosas judías. Como sea, él demuestra, tiene sus pruebas según su idea, ¿por qué los árabes no seguían la ley 7 de nuevo? Porque no lo cumplían, como no lo cumplía nadie en el mundo. El Corán lo que intentó hacer Muhammad es tratar de adaptar el judaísmo a su pueblo, el pueblo árabe. ¿Entendido? Eso es lo que hizo. Tratar de, como decir, no sé si le fomentó odio a Isaac. Me preguntan, no sé si le odió a Isaac. Ismael sí, Agar no sé. El asunto es tratar de transformar una forma de vida que no es las 7 preceptos de Noé, sino es más amplia, más abarcada la forma de vida, y que sea también práctica para su pueblo, para el pueblo árabe, conociendo al pueblo árabe. Ahora, Muhammad, eso es lo que dice uno, pero hay demás que dicen, no, Muhammad es un loco de la guerra. El mismo Maimónides, que alaba ese rabino, ¿él cómo lo llama Muhammad? El loco de Meca. Ahora hay que tener, discúlpenme las palabras, mucho coraje, o como se decía en Argentina, mucho huevo para vivir en un país musulmán, en la corte del emperador musulmán, como se dice, Salah ad-Din, y escribir un libro y decir que Muhammad era un loco. En serio. No sé cómo Maimónides lo hizo eso y no pensó que lo iban a cortar con un cuchillito, así de a poco, tac, 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 le iban a hacer un pez salteado con cebolla. A Maimónides. Es decir, porque es inconcebible. Él está en la corte de Salah ad-Din, escribe un libro y dice, el loco de Meca. ¿Cómo loco
loco de Meca. ¿Cómo se dice el loco de Meca? ¿Está loco? Es como estar en el Vaticano y decir que Jesús era un loco. ¿En cuánto tiempo lo crucifican al revés? Alguien escribe eso. En un minuto. Bueno, hay que tener la verdad, un coraje, no se puede creer. Inconcebible. Como sea, el Rambam dijo, no dice que no fue profeta, él dice que fue un loco. Lo que está seguro es que es un ignorante. Es decir, eso es seguro. Y que no se veía leer y escribir, los mismos árabes dicen que no se veía leer y escribir. Algo muy interesante, no sé si ustedes saben, en los manuscritos del Corán, que después fueron impresos, hay 3 palabras, en cada párrafo empieza con 3 palabras en hebreo. 3 letras en hebreo. La letra Aleph, la letra Lamed y la letra Mem. Y después está escrito en árabe. Sí, 3 letras en hebreo y en árabe. Letras en hebreo y en árabe. ¿Qué son las 3 letras en hebreo? Son abreviaturas. ¿De qué? Aleph, Lamed, Mem es en hebreo Amarle Muhammad. Me dijo Muhammad. ¿Por qué? Porque el que lo escribió el Corán, es decir, Muhammad no sabía leer y escribir. Entonces para escribir, ¿qué hacía? ¿Quién puso? Judío. Entonces, usted es judío, venga acá, escriba. Entonces él escribe, de que se me reveló en ángel Gabriel y me dijo tal y tal cosa. Ahora el judío, para no decir esa estupidez, para no ser como un hereje él, de que él piensa de que este estúpido mogólico que está al lado de él es capaz de encontrarse con el ángel Gabriel, entonces puso una especie de señal en hebreo, y el que la entiende, la entiende. Amarle Muhammad, me dijo Muhammad. Entonces, como un abogado, que yo le digo a un abogado, escriba así. Y entonces él no quiere escribir así, porque dice es un error, pero él está obligado a escribir como yo digo. Ahora, ¿qué pasa si el judío se reniega y dice, no escribo? Le sacan la piel, crack. Entonces tiene que escribir. No tiene una opción de no escribir, pero no quiere escribir estupideces. Entonces, ¿qué hace? Pues una especie de abreviatura, Amarle Muhammad. Cuando los árabes se dieron cuenta hace 80, 90 años, todas las impresiones del Corán, en todos los idiomas, en chino, siempre había esas 3 letras en hebreo, al principio de cada párrafo. Cuando hace 80 años, 90 años se dieron cuenta de que esas que dicen, de que escriben, no tienen la menor creencia de que Muhammad lo dijo, se tomó, que es un enfermo mental, entonces lo borraron. Es decir, no existe más todos los Coranes que están hace 90 años está escrito. De 90 años en adelante, borraron esas 3 letras, porque es una vergüenza. Pero así es el Corán. Como sea, el problema con Muhammad, que es un problema que tiene que ver con nuestros días también, es que él pensó de que iba a cambiar el mundo. Entonces, si él se ocupaba únicamente de las tribus bárbaras árabes que son indomables, que son idólatras, que son totalmente degradadas, no hay ningún problema. El problema está de que él pensó, se le ocurrió la grandísima idea, de que él, si convence a los judíos que viven en Arabia a participar en su nueva idea, eso puede llegar a hacer que el esclavo, es decir, el hijo de la esclava, pasa a ser heredero. Es decir, él quería volver a la situación en la cual Ismael por ahí hereda a Abraham. Entonces, ¿qué hizo? Se fue de Meca y llegó a Medina. En Meca era un loco de la guerra, tenía 10, 15 locos. Llegó a Medina, lo primero que hizo, entonces tenía como 50 locos, entonces le dijo que quiere encontrarse con judíos, con la comunidad judía de Medina, una comunidad muy grande. Lo mandaron delegados porque la verdad no querían embarrarse con él, es un tipo medio que ya mató a varias gente. Entonces dijo, bueno, nos encontramos. Llegó a encontrarse con él y el pobre tipo, con la cantidad de estupideces que dijo en la primera media hora, voy a dar ejemplos de estupideces, la gente se rió, cascareó de él. Entonces él escribe en el Corán, como la comunidad judía de Medina se rió de mí, está despreciando la profecía, por eso y ahí empiezan todos los capítulos antisemitas, antijudíos del Corán. Es decir, hasta ese momento, Muhammad respetaba mucho al pueblo de Israel, y mucho la Biblia, mucho todo. Cuando se le rieron encima, entonces ahí borró toda admiración al pueblo de Israel, de Torah y demás. Es decir,
¿por qué se rió la gente? Y mira, porque me imagino la situación. Vamos a decir que viene un tipo no judío y me dice, yo quiero encontrarme con rabinos judíos porque tengo una visión divina y quiero convencerlo. Me encuentro. Entonces de repente viene el tipo y me dice, mira, Dios me dijo de que Miriam, la hermana de Moshe, es la misma Miriam que es la madre de Jesús. ¡Ah! Pero hay 1500 años si cronológicamente, no sé. No, es así, seguro. Más todavía, te digo más. Paró, el faraón que estaba en la época de Moshe, le pidió a Amán, que vivía en Persia en 1500 años después, que le construya la Torre de Babel, que estaba antes. ¿Entienden? Entonces yo estoy parado ahí, escuchando estas sandeces de este estúpido, que es un ignorante que no sabe leer ni escribir, y empieza a hablar de estupideces. No me voy a reír, no entiendo. O lo mato para que deje de sufrir en este mundo podrido, ¿no? Y si no lo puedo matar, me voy. Y si no me voy, me río, porque la verdad es una estupidez. Estoy perdiendo la noche, muchachos, la verdad. Hay una clase en Zoom, yo que sé, voy a jugar un partido de fútbol, no sé. ¿Quién juega hoy en la eliminatoria? No sé quién juega hoy. ¿Venezuela con quién juega? Allá juegan contra Perú, Argentina, ganaron, ¿no? 1-0. No entiendo, ¿hace falta estudiar y escuchar estupideces tuyas? Para estúpidos hay demasiado, el mundo está lleno de estúpidos. Hace falta que yo pierda toda la noche escuchando estupideces, déjame hinchar. Entonces la gente se la rió. Porque, y más todavía, tienen cosas que, por ejemplo, que la mezquita que está en Jerusalén, escuchen bien, se fundó, agárrense bien, agárrense bien porque viene la gran sorpresa, se fundó 7000 años antes de la creación del mundo. ¿Usted qué piensa? Seguro, ni hablar. 7000 años antes de la creación del mundo, seguro. Antes de que haya una galaxia, antes de que haya todo, estaba la mezquita y cómo, ni hablar, cómo. La monte del templo con la mezquita estaba todo, ¿cómo? Sí, seguro. Entonces, yo tengo que creer esa estupidez, no entiendo. Usted me quiere convencer de que usted es inteligente, usted no es inteligente. ¿Usted es sabio? No sé. Si no sabe ni leer ni escribir, ¿cómo es sabio? ¿Usted tiene profecía? Bueno, dígame alguna profecía. Y le digo. Sí, ¿qué le digo? Que Miriam es la hermana de Moshe, la madre de Jesús. Además, no entiendo. ¿A qué edad tuvo familia? ¿1500 años? Después de 1500 años se acordó de tener familia la señora Miriam. Están todos locos. Me necesito escuchar esta estupidez, Dios mío. Entonces, en ese momento se hizo totalmente antijudío. Empezó a perseguir y demás, y después mató a todos los judíos de Medina. Todos los que se rieron de él fueron matados. Toda la comunidad los pasaba a cuchillo. Y demás. Está lo que se llama el Tratado de Quraysh. Quraysh era una zona en que vivía una tribu autónoma judía. Él no le podía ganar. Entonces le hizo una especie de trato. Y el trato decía que no se atacaban mutuamente. Lo dejaron entrar, vivió tranquilo. Y de repente, cuando sintió que tenía suficiente fuerza, de casualidad, ¡trac!, los mató a todos. Hombres, mujeres, las hijas las llevó de esclavas y demás. Le preguntaron, pero como si tú hiciste un pacto. Entonces dijo una clave árabe que existe hasta el día de hoy. En el árabe, en el idioma árabe, no existe la palabra paz. Es decir, en tratos hay palabra paz, pero no existe la palabra hacer la paz. Sino se puede hacer o fatua o daula. Fatua viene a ser tratado de paz. Los dos vienen a ser más o menos lo mismo. Depende del tiempo. Fatua viene a ser daula. Daula viene a ser que yo hago un trato en el cual acepto no atacarse porque no tengo fuerza, pero tienes que saber que cuando tengas fuerza te corto la cabeza. Si no hay tratado de paz, hay tratado de no pelear. ¿Hasta cuándo? ¿Quién decide cuándo se rompe el pacto? Yo. ¿Por qué? Cuando tenga fuerza te mato. Es increíble. Está escrito. Escrito en el Corán.
¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? En el Corán, ¿cuál es la diferencia entre el Corán y es decir, entre el cristianismo y el Islam en referente al pueblo de Israel? Muy simple. Según el cristianismo, ¿quién es el pueblo de Israel? Ellos. Sí, nosotros somos el nuevo Israel. ¿Ok? El viejo Israel está condenado a sufrir y estar en exilio y demás y demás y demás. Ah, problema. Volvieron a la tierra de Israel. Ah, problema. Le está yendo bastante bien últimamente. Es un problema teológico muy importante. No saben cómo solucionarlo. El Islam es peor. Porque el Islam, ¿qué es lo que dice? No existe el pueblo de Israel. Es un invento. No existe. Pero sí está escrito en la Biblia. No, la Biblia fue falsificada. Según el Islam, Abraham era musulmán. Moshe, musulmán, seguro, mío. Escrito explícitamente. No es un cuentito, de un árabe ignorante, en una aldea ahí en fin de mundo. No, 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 escrito. Abraham era musulmán y Moshe era musulmán y demás. Ah, pero los judíos tienen una Biblia que dice otra cosa. La Biblia fue falsificada. Según el Corán, según Muhammad lo que dijo, según lo que dicen los sabios musulmanes, la Biblia y el Evangelio son las dos falsificaciones. En la Biblia está escrito específicamente la palabra Muhammad. Y los judíos degenerados la borraron. Y también en el Evangelio está escrito la palabra Muhammad. Que él iba a ser el alumno de Jesús y iba a recambiar el mundo. Y los degenerados cristianos de Europa borraron del manuscrito la palabra Muhammad. Degenerados. ¿Cómo se puede discutir? ¿Sí? ¿Cómo se puede hablar? Si tú me dices que el libro que tenemos que leer juntos está falsificado, yo digo que el Corán está falsificado. Entonces, no, el Corán es santo. Pero ¿por qué el Corán es santo? Si la Biblia no es santa y el Evangelio no es santo, el Corán tampoco es santo. Vamos a decirle que está todo falsificado. No, el mío no está falsificado. ¿Qué estás hablando? El tuyo está falsificado. Entonces no hay cómo discutir. El Rambam, una vez le preguntaron si se puede enseñar Torah a una persona no judía. Y el Rambam dice así: a un musulmán no, a un cristiano sí. Porque ella lo explica. El musulmán, la pelea que tenemos con los cristianos es una pelea del mundo venidero, no del mundo este. Si ellos dicen que ellos son israelíes, nosotros decimos que somos israelíes nosotros. ¿Ok? Están equivocados. Pero el cristiano es suficientemente derecho para, si yo lo convenzo, decir la verdad. Hay un error, sí, sí. Puede llegar a retornar, puede llegar a cambiar de idea. Sin embargo, un musulmán, por el solo hecho de ser monoteísta, y aparte ser cabeza de toro, no cambia nunca. Entonces, cuanto yo le enseñe y le demuestre, siempre está el dicho de que no, usted me demuestra la Biblia, pero la Biblia está falsificada, entonces no puede demostrar nada. Es decir, lo que puedo llegar a tener como testigo de que yo tengo razón, está falsificado. Y lo que él tiene es verdad. Entonces no hay cómo discutir, no hay niveles aptos para discutir, porque siempre él va a tener razón. Entonces a Rambam, a musulmanes, ni les enseñes. No hay que enseñarles. Aparte, al no ser idólatra, no tengo obligación alágica de sacarlo de su mal camino, porque él no va por un mal camino. Según la ley de él no puede robar, él no puede mentir, él no puede robar, no puede matar, no puede violar, no puede... Es decir, según la ley islámica. Entonces dice, bueno, por lo menos eso los salva. Si eran unos salvajes. Por lo menos vino Muhammad y los hizo un poco menos. No demasiado menos, un poco menos. ¿Ok? Pero aparte porque no va a volver. No va a entender, pero no va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa? El Islam en muchos lados, especialmente en Europa, está haciéndose. Y también en Latinoamérica. Ahora hay que entender, la gente no entiende, de que el Islam, según la ley islámica, el mundo está dividido en dos. Dar al-Aslam y Dar al-Harb. Lugar del Islam y lugar de la espada. Explica la espada. Dice así: lugar que está dominado por pueblos islámicos y lugar de la espada, que son lugares que no están dominados por pueblos islámicos.
según la ley islámica, un musulmán puede vivir en un país no islámico. Puede vivir en un lugar no islámico. Pero, según la ley islámica, si tiene oportunidad, escuchen bien, de dar vuelta al país, conquistar el país y hacer que todo el país sea dominado por el Islam, tiene un deber jurídico de hacerlo. Una obligación islámica a cada musulmán. Si uno llega a Caracas, ve la mezquita de Caracas, enorme, una mezquita enorme, la mezquita más grande de toda Latinoamérica, pienso. Y según la halajá islámica, si los musulmanes tienen una posibilidad ínfima, pero tienen una posibilidad de hacerlo, están obligados a salir en una guerra santa. Es decir, no deben ser una guerra santa, pero si hay una posibilidad de ganar, seguro. ¿Quiénes son estos que lo sonaban? Por tu pepino, que sean islámicos. Esa es según la ley. Ahora, el Islam está por un lado, de cierto esparcimiento, por otro lado, en conflicto total. ¿Cuál es el conflicto del Islam? Tiene un conflicto doble. El primer conflicto es con el Estado de Israel, con los judíos. ¿Por qué? Porque ellos es el mismo problema que tienen los cristianos. Es decir, si durante años, cientos de años, dijeron de que los judíos deben ser castigados por no aceptar al profeta Muhammad o no aceptar a Jesús, y están condenados a sufrir, porque últimamente le está yendo bastante bien. El Islam es peor todavía que el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Islam está escrito específicamente en el párrafo, en el capítulo 5, ¿quieren que se lo diga en árabe? A ver si me acuerdo. Tengo un amigo árabe que siempre se lo digo para pincharlo. Uru el Allah mukaddesa ul katab el Allah ilam. Dios llama al pueblo de Israel al final de los tiempos y les dice: entren a la tierra sagrada que fue escrita y determinada por Dios a ustedes. Es decir, según el pueblo de Israel es parte de la redención final del mundo. Por eso cuando me dice un árabe, ¿usted no cree en el Corán? Digo, seguro, ¿cómo? Yo creo en el capítulo 5, párrafo 2. Y el musulmán me dice, ¿pero qué está escrito ahí? Y le digo en árabe. Él se pone nervioso. No, usted no entiende. Ustedes no entienden. Los judíos no entienden lo que está escrito. No. Ahí dice así. Dígale al pueblo de Israel: entren a la tierra santa que fue escrita y determinada por Dios a ellos. ¿Escrito o no escrito? Está escrito. Yo soy de Israel, sí. ¿Allah es el mismo? No. Allah no cambió, yo no cambié, la tierra de Israel no cambió. Quiere decir que usted tiene dos opciones. O vive bajo yugo, pagando impuestos a nosotros, o se toma el primer tren a un país tan adelantado como Afganistán, a uno de esos paraísos terrestres, es increíble. Entonces el primer problema es un problema teológico, cómo enfrentar la situación con el pueblo de Israel, que es un problema, es un pequeñísimo problema. Pero ese no es el peor problema del Islam. El problema más grave del Islam es que tienen que enfrentar, ¿cuál es la cultura que contradice al Islam? La cultura occidental. La cultura occidental moderna contradice totalmente al Islam. Ahora, ¿qué pasa? Los países árabes y los países musulmanes en general, pero los árabes, ¿fabrican algo hoy en día? ¿Inventaron algo en los últimos 300 años? Absolutamente nada. Nada. ¿Saben lo que es nada? Ellos pueden fabricar lo que otro inventa, pero no inventaron nada. Pueden seguir acusándole que la culpa tiene Gengis Khan, que mató millones y millones de árabes cuando conquistó toda la parte de Bagdad y va a tener un centro cultural. Pueden seguir echando la culpa hace 500 años, 800 años, pero olvídense, Gengis Khan se murió. Hace 800 años se murió. ¿Qué pasó en 800 años? No puede ser que los árabes no son estúpidos. No son estúpidos, les juro. ¿Cómo puede ser que no hayan inventado nada? No han aportado nada. Entonces, ellos usan al mundo occidental
y ven la cultura occidental y usan toda la técnica occidental y hablan por Zoom en la computadora occidental, que después la fabrican los chinos a mitad de precio, pero no importa, pero el que la inventó es un americano, un inglés o lo que sea. No es un chino, los chinos tampoco no inventan nada. Copian, roban, pero no inventan nada. Pero como sea, los árabes ni hacerlo hacen. Entonces, ellos, por un lado, tienen una especie de, ellos dicen, nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos los elegidos por Dios. Nosotros tenemos la fe. Allah está con nosotros. Pero si Allah está con ustedes, ¿usted me puede explicar por qué no viven tan contentos en Marruecos, Argelia, Mali, Túnez, Libia, Chad, Egipto, Arabia, Yemen, del norte, del sur, Siria, Líbano, Irak, Afganistán, Pakistán? Quiere que termine la lista y no están contentos. ¿Por qué no están contentos? Si ustedes son los hijos del profeta, si ustedes tienen la fe, si Allah está únicamente con ustedes, nosotros nada que ver. ¿Por qué? Porque están en crisis. Ahora, la crisis del Islam es solucionable. Yo le ofrezco acá una solución. Ustedes díganle que el rabino de Chalem, a nombre del Rafshar, que yo no es mío, le ofrece una solución al asunto. Que está escrito en una parashá. ¿Qué es lo que le dice el ángel a Agar cuando se escapa? Agar, sirvienta de Sara. ¿A dónde te vas? ¿Dónde vienes? Y si tú tienes que saber que estás bajo Sara. Si tú estás bajo Sara, te puedo bendecir. Tu hijo va a ser un genio, va a conquistar todo, va a tener mucho éxito y demás. ¿Cuál es la condición? De que entiendes de que tu forma de vida tiene que estar influenciada por la forma de vida de Israel. Y no a través de un loco ignorante como Muhammad, y asesino y demás. ¿Ok? Sino a través de la profecía. Por eso le ofrezco, tengo un asunto que tengo 2 o 3 cosas que por ahí, si los musulmanes nos escuchan, al pueblo de Israel, le digo que su vida va a cambiar totalmente. Primero es, según la cultura occidental, que viene de Grecia y demás, ¿cuál es la cosa más importante del mundo? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿La cosa más importante? ¿Aló? Se durmieron todos. Qué bueno. El hombre. El hombre es el más importante. El hombre. Importante. El hombre. El ser humano. Según la cultura islámica, ¿quién es el más importante, Dios o el hombre? El hombre. La musulmana. Dios. Allah. Alá. Ahora, ¿qué pasa? Según el judaísmo, ¿quién es lo más importante? Hashem. El prójimo. Ambos. La comunicación entre ellos. El diálogo. El diálogo entre El diálogo. Seguro que Dios es el creador, ni hablar. Pero Dios creó el hombre. ¿Para qué? Para que haya una comunicación entre ellos, para que haya un lazo, para que haya un trato. Eso es lo más importante. Lo más importante no es como un hombre y una mujer que viven en una pareja. Esposo y esposa. ¿Qué es lo más importante? ¿El esposo o la esposa? El trato en el medio. Eso es lo más importante. No el hombre ni la mujer. El que piensa que él es más importante que su esposa, deme el número de la esposa y le digo que se separe lo más pronto posible. ¿Ok? Lo más pronto posible porque estoy un loco de la guerra. Lo más importante es el trato entre ellos. ¿Entendido? Lo mismo así. Según podemos, no importa quién es el importante. Lo que importa es el trato entre ellos. ¿Ok? Entonces, primero, explicarle al Islam eso. A los sabios del Islam. Eso. De que lo importante no es Dios, sino el trato entre ellos. Entre Dios y el hombre. Entonces, al entender eso, van a entender de que Dios no es... Primero, segunda cosa es, ¿los musulmanes son monoteístas? Sí. ¿Y los judíos son monoteístas? Sí. Entre todos. Pero hay una diferencia abismal entre el monoteísmo judío y el monoteísmo islámico.
no sé cómo se puede decir en español. El monoteísmo islámico es exclusivo y el judaísmo es inclusivo. ¿Qué voy a explicar? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que dicen los árabes por lo general en los rezos? Allahu Akbar. ¿Qué es la traducción literal de Allahu Akbar? Dios es Akbar, es grande. La gente traduce mal y piensa que dicen Dios es grande. No. Yo sé árabe, no es Dios es grande. Dios es el grande. ¿Cuál es la diferencia? De que según el Islam, Dios es el grande. Todo lo demás no existe. No es que hay, es la grandeza, él. Es totalmente exclusivo, excluye todo. Entonces, al excluir todo, por eso, en cada párrafo del Islam, ¿cómo empieza el párrafo del Islam? Dicen ahora así, Bismillah el Rahman el Rahim, en nombre de Dios, el piadoso y de piedad, y ahí empiezan con los el que llega a tocar algo le corta la mano, el que llega a tener, lo rompen la cabeza, que lo matan, le sacan la piel, lo matan. Es decir, primero hay que ser piadoso. Dios es piadoso. ¿Pero qué es lo que dice el piadoso? Hay que reventar a todos los pecadores. Eso es lo que dice el piadoso. ¿Y qué tiene que ver el principio de la frase con lo que sigue? Entonces explica a los comentaristas musulmanes. Dios el piadoso según lo que dicen los judíos, pero te metiste con el piadoso, ahora te vas a joder. Ahora te reviento. ¡Ja! ¿Qué pensás? Es decir, el piadoso lo recibieron de nosotros, pero después lo convirtieron en totalmente cruel a Dios. ¿Pero por qué es? Porque es monoteísmo exclusivo. No hay nada. Según el judaísmo hay. Es decir, no hay nada en esencia. Yo no existo en el judaísmo. Según la Kabbalah no existo. Sí, soy parte de Dios. Pero el solo hecho de que Dios me haya creado me hizo parte del programa divino. Cada uno de los participantes de esta clase, tanto se hayan dormido o no se hayan dormido, es lo mismo, exactamente lo mismo, son parte del proyecto divino. ¿Cómo sé? Porque si no, Dios nos desintegra. ¿Ok? Dios no tiene que soportar las estupideces mías si las estupideces mías no tienen para qué decirse. ¿Ok? Ni tiene que soportar la computadora, ni tiene que soportar a Zoom, ni siquiera tiene que soportar a mi querido secretario. No se ofenda, ¿eh? ¿Entendido? Muy simple. Entonces, el Islam es totalmente, como decíamos, monoteísmo exclusivo. Hay que explicarle de que el monoteísmo tiene que ser inclusivo. Dios hizo, pero al hacer hizo también otras criaturas que tienen que hacer algo, porque exigimos que lo esencial es el lazo entre Dios y las criaturas, no es Dios. Porque si lo esencial es Dios, ¿qué carajo tengo que hacer en este mundo? ¿Me mato? ¿O no me caso? ¿O no vivo? ¿O no como? Porque estoy de más en este mundo. No, infeliz. Si Dios te puso acá es para hacer algo. Que hay un programa para vos. Trate de hacerlo, ¿no? Por eso hay que enseñarle dos cosas. Primero, como dijimos, ¿cuál es lo más importante? Que Dios es menos importante que el lazo entre Dios y la criatura. Dos, el monoteísmo que va a ser un monoteísmo exclusivo. Y tres, muy importante, algo que se desarrolló en el pueblo de Israel no se desarrolló en el Islam, que es lo que se llama la Torah oral. La Torah oral está basada en la Torah escrita y está basada en códigos de Moshe, que fueron entregados por Dios en Sinai. Pero hubo una especie de desarrollo. ¿Para qué Dios hizo ese desarrollo? Dios desarrolló la Torah, pidió y el pueblo de Israel desarrolló la Torah oral para adaptar la Torah a cambios circunstanciales y de épocas. Por ejemplo, una de las leyes más piadosas que fueron entregadas en el monte de Sinai en la Biblia fue la ley que llama un hijo perverso. Un hijo perverso y rebelde que se comporta de cierta manera muy mal. Según la Torá, los padres lo llevan al juzgado y lo matan. Es muy piadosa. ¿Por qué es muy piadosa? Porque en esa época
incluido más, 1200 años después, en la época romana, 2000 años después, la época romana. En Roma un padre podía llevar al hijo, es decir, mi hijo es un degenerado. No lo llevaba, lo mataba, no hacía falta juicio. Vino la autoridad y dice, no, usted quiere matar a su hijo, no hay ningún problema, tráigalo al juzgado. Usted no lo va a matar así, ¿eh? Por eso es una ley muy piadosa, es a favor de los niños. Después vino la Torah oral. ¿Qué es lo que dice la Torah oral? La Torah oral pone tantas claves y tantos detalles y tantas condiciones para matar a ese hijo, que la Torah oral, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la conclusión? La verdad, entre nosotros, no le cuentes a nadie, ¿no? No existió nunca. No se mata a nadie, no. Ni existió. Nunca existió ni va a existir. Entonces preguntan a la Gemara, y si no existió y no va a existir, ¿para qué la Torah propone 4 o 5 versículos de ese tema? Es para que puedas tener recompensa a través de que profundices el estudio de la Torah, pero no es algo que va a pasar. Ni pasó nunca, ni va a pasar nunca, no te preocupes. Ahora, ¿eso quién lo dice? ¿La Torah escrita o la Torah oral? La Torah oral. Porque la Torah oral ve de que el mundo adelantó, el mundo no es tan bárbaro como en la época de la entrega de la Torah, en el cual personas mataban a sus hijos de capricho. Entonces la Torah dice, sacate el capricho, llévalo al tribunal. Es algo para favor del niño. Después empezó la Torah oral, le digo, ¿por qué? El tribunal te va a hacer la muerte. A tu hijo no lo vas a poder matar y hay que llevarlo a una asistencia social, hay que llevarlo a una escuela, hay que enseñarle. No se mata a niños que se comportan mal. Si se comporta mal es porque vieron en la casa que tú es una torranta y tu esposa otra torranta. Si no, no se comportaría tan mal, ¿no? Digo. Por eso lo puedo ayudar de otra manera, digo. Y eso es la Torah oral. Y eso es lo que no tiene el Islam. Está el Islam. Está el Corán, está escrito. Que se mate. Hay cosas que están oralmente. Por ejemplo, que hay un error oral que está escrito en cierta parte que dice de que Muhammad antes de morirse, se fue a la mezquita de la punta. Y de ahí, con su caballo celestial, y de ahí subió al cielo y fue recibido por el ángel Gabriel. Muy romántico. El problemita es que la mezquita de la punta, es la mezquita de la punta que estaba en Meca. La punta de Meca. Había 2 mezquitas, la mezquita del medio y la mezquita de la punta, el Aqsa. ¿Ok? Cuando conquistaron los musulmanes Jerusalén y vieron de que los judíos, el monte del templo es esencial, y para los cristianos, Jerusalén también es muy importante, entonces dijeron, bueno, problema, tenemos que meter la pata acá y decir que es importante para nosotros. ¿Cómo hacemos? Hasta aquí todo que fue una mezquita. Vamos a hacer una mezquita y la vamos a llamar la mezquita de la punta. Buenísimo. La llamamos la mezquita de la punta, entonces subió de acá. Pero como subió de acá si no vivían, en la época de Muhammad no estaba la mezquita. Entonces no importa. ¿Cómo no estaba la mezquita? Si la mezquita fue hecha 7.000 años antes de la creación del mundo. ¿Qué estás hablando de estupidez? Seguro que estaba. ¿No? ¿Cómo no va a estar? ¿Estás loco? Seguro que estaba. Entonces, ese es el tema. Entonces pienso de que si los musulmanes en todo el mundo entienden, reciben de Israel. Como dijo el ángel a Agar, recibe de Sara. Si recibes de Sara vas a meter todas las bendiciones. El Islam tiene un programa muy importante. Es decir, no estamos en contra del Islam. El Islam tiene que solucionar el problema teológico como el Estado de Israel. Tiene que solucionar en entendimiento del monoteísmo erróneo que tienen. Tiene que también entender de que por el asunto del monoteísmo es muy importante, porque si Dios creó todo, Dios tiene piedad por todo. No es Dios el fuerte, es Dios el que ama. Dios es grande. ¡Wow! Hay que tener miedo. Sí, Dios es grande, seguro que Dios es grande. Pero Dios también creó. Y tiene piedad por todas sus criaturas, ¿sabes? Y hay que tener piedad. Y tú también, como musulmán, tienes que tener piedad. ¿Cómo? Si Dios es cruel, yo también tengo que ser cruel. No, Dios es cruel de vez en cuando, pero por lo general no es cruel. Buen tipo de Dios, ¿eh? Digo, no, hace falta serlo tan cruel. Y eso es la solución del Islam. Es decir, el problema del Islam es así, la solución del Islam es así. Y si lo cambian, pueden llegar a tener bendiciones y hacer bendición al mundo. Pero si no cambian,
Se van a exterminar a sí mismos, como pasa en estos días. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Se durmieron todos, buenísimo. Me pusieron la figura y se fueron a dormir. Genio para dormir a la gente, es increíble. Rabbi, querido, no, ¿No te dormiste? No escucho nada. no, Se duerman. El asunto es que no ronquen. Y si dormís, apagá el micrófono, ningún problema. Mientras no ronquen, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Sabe cómo conocí a mi esposa? ¿Sabe cómo conocí a mi esposa? Yo tuve que operar. Cuando llegué a Israel me tuve que ver 3 operaciones, una después de la otra. En tercera operación digo, wow, qué desastre. Me salió mal la segunda operación, tuve que hacerlo otra vez. Estaba en el hospital y no me podía mover, tenía toda la pierna operada y no me podía bajar de la cama, nada. Y un tipo ahí en la punta del cuarto que roncaba increíblemente. ¿Cómo roncaba? No dejaba de dormir. Y le decía, ¡aló! ¡Cállate! ¡aló! ¡Quiero dormir! Nada. El tipo roncaba como no sé qué. Estiré la mano y agarré un zapato mío, que estaba ahí, en el ropero del hospital. Me forcé, ¡frac! Le tiré el zapato al tipo. ¡Pum! El tipo recibió el zapato en el cuerpo, se despertó. Me dice, un favor, no ronques, me está volviendo loco, no puedo dormir, estoy muerto de cansancio. Bueno. En el grito del tipo, que esto el otro, mi esposa, que era enfermera, entró. Digo, ¿qué pasa? Y el tipo me dice, me tiró un zapato. Le dije, me tiró un zapato porque volvió loco, no me deja dormir. Entonces le dijo, mira, la verdad, él ronca siempre. Por eso la gente por lo general pide dormir en otra pieza. ¿Querés que te lleve a otra pieza? Te llevo. En las 2 de la mañana. Digo, sí, déjame dormir, quiero dormir. O sea, a las 2 de la mañana, te digo, después de la operación, este tipo está roncando y no se puede vivir así. Ronca, no sabes. Una cosa que no se puede creer. Entonces mi futura esposa me llevó a otro cuarto. Y ahí la conocí. Quiere decir, por el ronquido en el hospital, conocí a mi esposa. Le iba a conocer de otra manera, ¿no? Pero así es la vida. Por eso si llego a roncar de noche y ella me dice, yo no ronco, tipo, respiro muy profundamente. Digo, tú roncas. Digo, decí gracias porque por el ronquido te conocí. ¿Entendido? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Rabbi, quería saber si según la ley judía tenemos derecho de desarmar el domo doc, ¿cómo se llama? No escuché, no entendí. ¿Puedes describirlo? ¿Cómo se llamó la esposa de Muhammad? Muhammad tuvo varias esposas, especialmente una niña de 9 años. Era un tipo amaba a niños, entonces se casó pederasta, se casó con una niña de 9. Buenísimo. Está enterrado en Meca. ¿Quiere escribir la pregunta? Porque no escuché bien. ¿Cuándo se declaró como religión el Islam? Ni bien cuando estuvo Muhammad. Es verdad que Sarai hizo abortar a Agar, así dice el Midrash en un Midrash. ¿Ok? ¿Qué más? Pregunta. El monoteísmo para nosotros, el pensamiento occidental, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, aparte de la idolatría, pero ¿cuál sería la esencia de la diferencia entre el Islam y el cristianismo respecto al monoteísmo, bueno, al pensamiento occidental, no al cristianismo, que debemos de tener en realidad? ¿Cuál es Todo el mundo tiene que tener monoteísmo integrativo, como expliqué. No exclusivo, sino inclusivo. Y el cristianismo no es monoteísmo, no empieza ni siquiera. El sistema occidental no cree en Dios. Es decir, para el sistema occidental, el hombre tiene que llegar al máximo. ¿Cómo se llega? A través de un estado democrático y liberal. Esa es la estupidez por lo general de los occidentales. Los occidentales piensan, especialmente los americanos, tienen una especie de estupidez total, que piensan de que si llegan con los tanques a Irak, ni bien llegan, los iraquíes van a hacer una revolución
y van a ser un Estado democrático. ¿Pero por qué? Porque no hay ninguna persona en el mundo que no ama la democracia. Ellos están bajo yugo de un tirano. Pero si nosotros llegamos, los salvamos. ¿Cómo? Ama la democracia. Esa gente que piensa eso, aparte de eso, de ser americano, es un estúpido total, no entienden la menor idea qué es el Islam y qué es la cultura árabe, en serio. Si se piensa de que ellos creen que la democracia es lo esencial y la libertad, el sistema liberal es lo esencial, y únicamente tienen un hijo de perra que está ahí de presidente y hay que sacárselo de encima. Y como no pueden, nosotros los americanos venimos a ayudarlos, porque nosotros queremos ayudar a todo el mundo. No, usted es un estúpido. Después de 20 años se va a ir de Afganistán y en 5 horas le conquistan el país. ¿Ok? Entonces es un estúpido, nada más. ¿Ok? Luis, está Rabbi Uri Sharki Shlita, lo explica en su libro Brit Shalom en el prólogo. Sí, sí. No defiendo nada, pero he escuchado que también Itzhak tomó por esposa a Rezká cuando ella tenía 3 años. Soy Margarita de México. No. Hay un midrash que dice de que tenía 3 años y se esperó 10 años más para casarse con ella. Pero textualmente, y también en el midrash Brit Olam, Rezká tenía 14 años. ¿Ok? 14 años. Aparte de la otra época. Estamos hablando de hace 3.500 años y acá estamos hablando en el siglo VII de esta época. ¿Ok? Es un poquitito distinto. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Cómo ve el judaísmo que un judío se convierta a la religión musulmana? Es una estupidez total. Sí. Estupidez total. Yo tengo una, Ahora hay muchos últimamente pregunta, Rabbi. en Afganistán, en Pakistán, que nos preguntan a nosotros cosas de judaísmo porque quieren aprender y vivir otra vida. Entendieron de que el Islam no lo está llevando a ningún lado, están cada vez peor. ¿Cómo deben los agentes comportar frente a personas de la religión islámica? Con respeto, como todos. Son gente monoteísta, gente que se puede hablar, pero el asunto es no creerle seguro a nada que tenga que ver con arreglos, especialmente con arreglos de paz y demás, porque según la ley islámica se puede mentir. Para ganarle a otro se puede mentir. Es una ley islámica. ¿Ok? Según la ley judía, ¿tenemos el derecho de demoler la cúpula de roca sin hacer daño a nadie? Sí, pero no lo vamos a hacer. No vamos a hacer. Que lo haga Mashiach. Hay que dejarle algo para que haga él, ¿no? Va a venir todo. Si hacemos todo y después, ¿para qué viene? Ya no lo vamos a necesitar. Si mi abuela y sus contemporáneas solían casarse a los 14 y 16 años, a principios del siglo pasado, su madurez a esa edad ahora no se encuentra en muchas personas ni a los 30. ¿Seguro? Seguro. Porque la gente vivía en una especie de condición de que cuál es la cúspide de ella, casarse. Una persona vive para casarse. Así vive. Aparte no vivían demasiado. A los 50 años, como mucho, se nos iban, ¿eh? El promedio de vida hace 100 años. Entonces era otro tipo de vida. Tenían que casarse, tenían que tener familia y demás. Ahora las mujeres quieren, los hombres también, quieren llegar a su éxito, a culminar sus proyectos. Entonces ya terminó el postdoctorado y le dices, bueno, por ahí conoces a una chiquita, por ahí te puedes casar, tienes ya 42 años, no digo. Y no estoy preparado todavía. Pero poco se pudre, pero todavía no está preparado, ¿no? Está un poco verde todavía. Bueno, así es. El problema. Cuando le dijo a Abraham que su descendencia sea como la estrella de decir, contar y contar, se está refiriendo solamente a todos los árboles que acaban de ellos, se sienten muchísimo más. No, está hablando de la simiente de Abraham en general y especialmente de Yitzhak, como dice el versículo, Ki be Yitzhak y Kare lecha Zara, que de Yitzhak es tu simiente especial. ¿Ok? Sí, también Ismael y los árabes son bendecidos por ser hijos de Abraham. ¿Entendido? Bueno, muchachos, dimos una cárcel larga, nos abandonamos. Espero que se hayan divertido o por lo menos ayude a dormir. Entonces, alegre por todos. Nos encontramos, según el señor secretario, le agradezco todo su esfuerzo. ¿Ok? Y estamos en contacto. Hasta la próxima. Si Gracias, Dios quiere, Reino. Shavuot. dentro de 2 Gracias, semanas. Rabino. Saludos a todos. Aló, paren, no se, despiértense, algo, paren ahí.
Dentro de 2 semanas, el domingo a las 8:30 de la noche, nos volvemos a encontrar. El tema va a ser, no se los voy a contar, lo voy a dejar en dudas, porque no tengo la menor idea. Entonces, Gracias, Raf. Gracias, Gracias, Rabino. bueno, Gracias, Muchas gracias, Rafa. Rabino. gracias a Gracias. ustedes. Gracias, Rabino. Gracias, Chao. Rabino. Gracias. Gracias, gracias. Recording stopped. Muchas gracias.